Deuteronomio capítulo 19 comienza diciendo: Cuando el Señor tu Dios destruya las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da, y las desalojes y habites en sus ciudades y en sus casas, te reservarás 3 ciudades. De ahí en adelante, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, va a describir las 3 ciudades que tenían que reservar. Eran estas ciudades de refugio. Y luego va a decir más adelante que ya cuando entren a la tierra también tendrían que reservar otras 3 ciudades. O sea, en total habían 3 ciudades de refugio. Estas ciudades tenían el propósito de que las personas que hubiera matado sin intención, como nos describe desde el verso 1 hasta el verso 6, en el caso que una persona hubiera matado a alguien sin querer, entonces esta persona podía refugiarse en ese lugar para que no fuera matado por aquel que pensara que lo mató intencionalmente. Esto obviamente si se pudiera comprobar que así fue, sin intención que lo mató, entonces podía quedarse en esa ciudad de refugio. Pero también había casos que nos va a describir desde el verso 11 hacia adelante, donde que si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo se levanta contra él, lo hiere y se muere, y después huye a estas ciudades de refugio y se investiga que en verdad no fue así, sino que esta persona fue alguien que la mató intencionalmente, entonces esta persona dice que debe morir, no debe tener piedad de aquella persona porque ha hecho un mal en Israel. Luego tenemos desde el verso 14 hasta el verso 21 distintos mandatos que va dando el Señor, como no mover los linderos de tu prójimo que se habían fijado en el pasado, que si es que hay una acusación contra un hombre no se puede simplemente llevar un solo testigo, sino que deben ser 2 o 3 testigos y se debe investigar la situación. Si es que fue verdad, entonces se debe juzgar, pero si es que alguien ha acusado falsamente a un hermano, debe entonces hacerle lo mismo que él quería hacer contra este hermano. Así dice el Señor que deben quitar el mal del medio de ti, y termina este capítulo diciendo: no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué podemos, hermanos, meditar acerca de este capítulo número 19? Lo primero que podemos pensar es que las ciudades de refugio lo que buscaban finalmente era dar justicia o impartir justicia a cada uno de estos casos, los cuales hemos visto. Y podemos ver que hoy en día ciertamente sería muy buena idea si se mantuvieran estas ciudades de refugio como se mantuvo muchos siglos a través de la iglesia, pero ahora sabemos que no existen y que la injusticia predomina en este mundo, pero podríamos llevar a cabo esta ciudad de refugio como una especie de justicia a través de este mundo. Sin embargo, aunque no lo hay, sabemos que sí tenemos un lugar de refugio, y ese refugio es nuestro Señor Jesucristo, el cual por medio de su obra perfecta en la cruz del Calvario nos ha dado su justicia, nos ha cubierto de la ira que debería caer sobre nosotros. La ira de Dios santo sobre nosotros es cubierta por medio de Cristo, que es nuestro refugio, nuestra ciudad de refugio. También podríamos meditar en la iglesia y en cómo la iglesia debe seguir practicando la justicia, y cuando hay una acusación sobre una persona, y esto nos dice también el Nuevo Testamento, como por ejemplo Mateo capítulo 18, que se debe llevar 2 o 3 testigos ante cualquier situación de disciplina, ante cualquier acusación, ante cualquier ataque sobre una persona. 2 o 3 testigos deben estar ahí. Y si ciertamente hay alguien que falsamente acusa a otro hermano, debe ser juzgado delante del Señor. Por eso todo esto está establecido para que no se haga injusticia en el pueblo de Dios, sino para que se haga justicia. Y si una persona debe ser expulsada de la iglesia, debe hacerse a partir de la evidencia, a partir de cosas que se saben realmente, que son evidentes y son alguien que está viviendo no conforme a la palabra del Señor. Entonces, como siendo pueblo cristiano, debemos vivir en la justicia. Debemos no solo haber recibido la justicia de Cristo, sino que vivir en justicia. Y eso solo lo podemos hacer confiando en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Él es nuestra justicia y dependemos y confiamos total y absolutamente en los méritos de nuestro Salvador.